¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Salud para Todos. ¿Cómo le va? Espero que muy bien. Este programa trata varios padecimientos, pero la mayor importancia en la vida y la mayor riqueza es la salud. De todas formas, si tiene alguna enfermedad, bueno, seguramente ya está con la atención médica necesaria. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo frecuente. Ya lo veremos de la mano de nuestro doctor en la siguiente hora. Hablaremos acerca de gastroenteritis viral o bacteriana. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La gastroenteritis, conocida como gripe estomacal, es una inflamación del estómago e intestinos que puede tener dos grandes causas: virus o bacterias. En su forma viral, los responsables más comunes son el norovirus y el rotavirus. Suelen transmitirse por contacto directo con personas infectadas, alimentos contaminados o superficies sucias. En la gastroenteritis bacteriana, los culpables más frecuentes son bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Campylobacter, generalmente adquiridas por consumir agua o alimentos mal cocidos o mal higienizados. Los síntomas de ambas incluyen diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre y dolores musculares. La clave para diferenciarlas suele estar en la intensidad, el tiempo de incubación y la gravedad de los síntomas, pero solo un diagnóstico médico puede confirmarlo. Aunque la mayoría de los casos duran de 1 a 3 días en la forma viral y hasta una semana en la bacteriana, ambas pueden provocar deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores. La prevención es simple pero efectiva: lavado frecuente de manos, correcta cocción de alimentos y evitar el consumo de agua no tratada. La gastroenteritis puede ser molesta, pero con atención médica y cuidados básicos, la recuperación suele ser rápida y completa. Porque prevenir y tratar a tiempo puede salvar vidas. La salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información y les presento al doctor que nos acompaña esta mañana. Él es el doctor Aurelio López Colombo, a quien le damos la bienvenida. Él es gastroenterólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, y pues muchísimas gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Qué gusto volver a verlo, ¿verdad? Esta es su casa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar de este tema que ya veíamos la introducción, ya veíamos algo de información, pero exactamente qué es la gastroenteritis y en qué se diferencia una viral de una bacteriana. Muy bien, pues es muy sencillo, es un padecimiento bastante frecuente. Yo creo que en la vida todo mundo en algún momento vamos a padecer de esta enfermedad, y se trata de una inflamación del estómago y del intestino, es correcto, ocasionada por una infección. La diferencia entre viral y bacteriana, bueno, es el tipo de germen que nos infecta. Afortunadamente, las virales son las más frecuentes. Digo afortunadamente porque el tratamiento generalmente es conservador, el periodo de infección es más breve y no requieren medicamentos más complejos. Entonces, pero bueno, son dos tipos de gérmenes diferentes que nos pueden ocasionar diarrea, náuseas, vómitos, deshidratación, entre otras cosas, dolor abdominal. ¿Estas causas son las más comunes, doctor? ¿Las causas más comunes de la gastroenteritis? Bueno, la causa más común es la diarrea viral, la gastroenteritis viral, es la más frecuente, tanto en niños como en adultos, y es quizá la que tenga en la mayor parte de las ocasiones un curso más benigno. Bien. Ahora, ¿cómo se transmite cada una de estas infecciones? Porque a veces tenemos muchos mitos, realidades, y lo importante es saber si es muy contagioso, porque de repente a lo mejor un integrante de la familia tiene este padecimiento y cuando te das cuenta ya todos. Bueno, sin duda las infecciones gastrointestinales generalmente es por una transmisión oral, es decir, llega a nuestra boca algo contaminado, que puede ser alimento, las manos, agua, y entonces de esa manera nos contagiamos.
A veces, la mayor parte de las veces es por alimentos, y entonces, pues bueno, puede ser que solamente una persona de la casa se enferme. Obviamente, quien está al cuidado, si se trata de un niño, y pues cambia pañales y está en contacto particularmente con las heces del niño, tiene más riesgo de contaminarse o de contagiarse, ¿no? Si no se lava adecuadamente las manos. Claro, y es que hay que insistir, el lavado de manos es fundamental. Recuerden cuando fue la pandemia, el COVID, ¿no? La recomendación principal es el lavado de manos, pero además el lavado correcto. Así es. Porque no nada más es como los niños, ya iba a balconear a mis hijos, ¿verdad? Como los niños se lavan las manos, así como que nada más meten las manos al agua y ya. ¿El lavado correcto cuál es, doctor? Bueno, el lavado correcto debe llevar agua y jabón. Es aceptable el uso de geles, sobre todo en el área de la salud. Nosotros que estamos en contacto con muchos pacientes, el uso del gel adecuadamente también es recomendable. En casa, lavarse las manos con agua y jabón por ambos lados, tanto en la palma como en el dorso, de manera con tiempo suficiente, y luego enjuagarse. Y luego el enjuague, sí, sobre todo también las uñas. A veces, correcto. Bueno, además de la higiene, el corte, etcétera, pues también en esta zona como que se acumula bacterias, mugre, etcétera. Entonces necesitamos darle énfasis a esa parte, ¿verdad, doctor? Bien, ahora, ¿es cierto que la viral se contagia más fácil que la bacteriana? Bueno, es la más frecuente. La más frecuente. Entonces, sin duda, de alguna manera es probablemente más fácil de contagiarse, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales que permiten ir sospechando, así como que un foquito rojo, ¿no? Que después ya está muy encendido, de gastroenteritis? Bueno, los síntomas son diarrea, es quizá el síntoma principal. Puede haber, no en todos los casos, náuseas y vómitos, y la presencia de dolor abdominal. Digamos que cuando tenemos esas tres hablamos de una gastroenteritis. No le podemos poner el apellido, pero en diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, nos referimos a esto como una gastroenteritis infecciosa, generalmente infecciosa, y tenemos algunos recursos para sospechar si es viral o si es bacteriana. Las virales son generalmente de más corta duración. La menor parte de ellas cursan con fiebre, aunque también algunas pueden presentar fiebre. Las bacterianas es más frecuente que presenten fiebre. Evacuaciones con sangre se presentan más frecuentemente en las infecciones bacterianas. Entonces, eso nos puede ayudar a hacer una distinción entre una y otra. Las infecciones bacterianas tienden a durar más tiempo. El número de evacuaciones no nos permite diferenciar entre una y otra. Hay infecciones virales que pueden tener muchas evacuaciones, igual que las bacterianas. A veces las bacterianas tienen menos, pero vienen acompañadas de moco, de sangre. Entonces, aunque hay diferencias desde el punto de vista clínico, a veces tenemos que hacer también algunos estudios de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Ahora, doctor, justamente ahora que habla de diarrea, antes de irnos a la pausa, hay veces que algún alimento nos cae mal, algo como que hizo travesuras en el estómago y, como decimos coloquialmente, nos soltamos del estómago. ¿Eso no es una diarrea? ¿O eso es un inicio de una infección? No, esto puede ser una intolerancia. Por ejemplo, los individuos que tienen intolerancia a la lactosa pueden presentar diarrea si consumen leche. Eso no es una infección gastrointestinal, no le denominamos gastroenteritis, y normalmente estas personas ya identifican qué cosas les causan diarrea, y si las consumen de manera común, pues pueden tener diarrea, que es una diarrea crónica. Las gastroenteritis suelen ser, de hecho les denominamos agudas, porque son de periodos cortos, 3,
5, 7 días, ¿no? Sí, pues hay que tener también muchísima atención con estas evacuaciones porque pues nos pueden debilitar, necesitamos hidratarnos. Esto lo vamos a hablar del regreso de la pausa. Recuerde, si usted quiere hacer preguntas o tiene alguna duda, puede hacerlo vía telefónica, vía Facebook y también vía WhatsApp. Estamos esperando sus preguntas, hacemos una pequeña pausa, es breve y regresamos a Salud para Todos. Alta prevalencia en menores de 5 años. En 2022, el 9.4% de los niños menores de 5 años en México presentaron enfermedad diarreica aguda, EDA, en las 2 semanas previas a la encuesta, lo que representa aproximadamente 10.2 millones de casos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de gastroenteritis viral o bacteriana. Esto de la mano del doctor Aurelio López Colombo. Bien, doctor, justamente antes de irnos a la pausa estábamos hablando de esta diarrea que se presenta, ¿no?, en esta gastroenteritis. Y bueno, ¿qué tan frecuente es que en esta gastroenteritis bacteriana se presente sangre en las heces? ¿Es frecuente? Bueno, puede ser, sí. No es tan frecuente, depende del germen. Hay algunos gérmenes que tienden a tener más sangrado, por ejemplo, uno que se llama Shigella, que eso a lo mejor para el público no es tan interesante, pero cuando uno tiene sangrado en heces, busca Shigella, Salmonella. Hay varias bacterias que nos pueden dar sangrado. Sí. O incluso algunas infecciones también parasitarias, que no es el tema de hoy, por ejemplo, amibiasis, ¿no? Claro, y es que justamente ahora que menciona esto, yo tuve amibas hace algunos años y todos los síntomas que estaba mencionando, pues los tenía. O sea, entonces, justo eso puede llegar a confundir. ¿Es necesario hacer algún estudio de laboratorio para confirmar esto, doctor? Para la mayor parte de las gastroenteritis, las virales que son de un curso benigno, en que el paciente no tiene síntomas graves, generalmente no hacemos estudios de laboratorio. Cuando tenemos pacientes que vienen pues, con un mal estado general, muchos vómitos, y particularmente aquellos que sí tienen sangrado en las heces, en ellos sí hacemos algunos estudios. Pueden ser detección de amiba en fresco, cultivos de heces, evaluación del moco en las heces para ver si hay muchos glóbulos blancos o no, que nos permite también distinguir entre virales y bacterianas. Y ya hoy día hay algunos métodos que casi nos permiten determinar gérmenes, muy costosos todavía porque son de mucha tecnología, se llaman PCR, son estudios sofisticados, pero que nos permiten tener incluso el nombre y el apellido de algunos gérmenes. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. Bueno, eso obviamente... Pero no son tan comunes estos. Bueno, solo los usamos en casos más graves. O sea, son comunes, están disponibles, son muy costosos, no son de ninguna manera recomendables para todos, pero para un subgrupo de pacientes que no responde al tratamiento, que sigue mal, hacemos estos estudios para poder ya dar tratamientos mucho más específicos. Claro, es solamente para quien lo requiera. Afortunadamente, ¿no? Eso no es lo común. Qué bueno, porque si dice que están costosos, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, mejor solamente si se los pide el doctor. Ahora, aproximadamente, ¿cuánto suele durar la gastroenteritis viral frente a la bacteriana? La viral generalmente es de más corta duración y con menor dolor, quizá más diarrea. Hablamos de a veces un par de días, 3 días. La bacteriana suele ser de un curso más largo. Sí. 5 o 7 días, ¿no? Más o menos. Ah, bueno. Ahora, oiga, ¿en qué casos se requiere un tratamiento con antibiótico? Solamente en las diarreas bacterianas, en las que tenemos evidencia de que se trata de una diarrea bacteriana, porque el uso indiscriminado de antibióticos
tiene no solo sus riesgos, sino riesgos, digamos, que puede haber. Si estamos tratando una infección viral con antibióticos, primero no va a tener ningún efecto sobre el virus. Segundo, podemos condicionar una diarrea más prolongada porque modificamos los gérmenes que todos tenemos en el organismo, la microbiota, lo que la gente llamaba la flora intestinal, y entonces, en lugar de ayudar, podemos tener riesgos y además aumentamos las resistencias de las bacterias a los antibióticos, cosa que en salud pública pues, es muy importante, pues nos quedamos cada vez con menos antibióticos efectivos. Entonces, de ninguna manera está indicado el uso de antibióticos de manera generalizada. No son antidiarreicos, son medicamentos para tratamientos específicos, entonces eso lo indica el médico cuando tiene suficiente evidencia de que se trata de una diarrea o de una gastroenteritis bacteriana. Doctor, cuando tenemos este tipo de evacuaciones que son frecuentes, para considerar una diarrea, ¿cuántas evacuaciones deben ser aproximadamente? Bueno, puede ser el número de evacuaciones y también la consistencia o apariencia de las evacuaciones. Evacuaciones totalmente líquidas, hablamos de que es una evacuación diarreica, y cuando hablamos de una gastroenteritis infecciosa, porque hay gente que tiene diarrea crónica de otras causas, pero en una gastroenteritis infecciosa hablamos aproximadamente 5 o más veces al día, ¿no? Sí, y es que esto debilita, ¿no? O sea, nos vamos sintiendo así débiles. ¿Qué debemos hacer? Algo que no sea un medicamento propiamente. ¿La ingesta de electrolitos es correcta o no? Sin duda. De hecho, pues debemos recordar que históricamente había una mortalidad infantil alta por deshidratación hace 50 años. Con la aparición del suero oral, que es una mezcla de sal y azúcar, son electrolitos, pues esto afortunadamente a nivel mundial disminuyó. Y hoy día, bueno, hidratarse es la mejor manera de tratar una infección gastrointestinal, que la mayor parte son virales, es la medida esencial, o sea, hidratarse. El uso de agua o electrolitos, generalmente si la infección es leve, agua es suficiente. Los electrolitos tienen algunas ventajas por sus características. Sí, se absorben más fácilmente y nos hidratamos un poco mejor. Claro, porque tienen algunas sales. Ahora, si no tenemos la oportunidad de ir a comprar un electrolito comercial en casa, ¿habrá algo? O sea, bueno, además de agua que le coloquemos, no sé, sal de mar. ¿No? Sí, pero yo diría que en ese sentido mejor agua, porque tienen que ser las proporciones correctas de sal y azúcar. Cuando hace muchísimos años que estábamos en el servicio social en las áreas rurales, sí nos teníamos que aprender, primero nos llegaban muchos sobres de suero oral y que podríamos distribuir, pero cuando no había suficientes, pues teníamos que aprendernos fórmulas para mezclar adecuadamente la cantidad de sal y de azúcar para que se hidrataran bien los pacientes. Así es. Ahora, doctor, algo importante que veíamos también en la información que nos proporcionan, las edades. Esto también, pues bueno, ¿cuáles son las edades en las que fluctúa más la afectación? Es una buena pregunta. La gastroenteritis primero se presenta en todos los que consumimos alimentos contaminados, no nos lavamos adecuadamente las manos o consumimos agua contaminada. Sin embargo, hay edades de riesgo y una de ellas es los primeros años de vida de complicaciones, la deshidratación, niños que de repente le ve uno hundidos sus ojitos o aquellos que tienen fontanela hundida también por deshidratación. Entonces somos muy cuidadosos de atenderlos hasta los 5 años con una adecuada hidratación y obviamente los adultos mayores que además pudieran tener comorbilidades como diabetes o alguna otra entidad, porque es más fácil que se compliquen. La edad media, bueno, sin duda estamos todos expuestos, todos vamos a tener gastroenteritis y estoy seguro que vamos a tener, creo que no hay nadie que se salve. Nadie está exento, ¿verdad? No, absolutamente no, pero afortunadamente el estado de salud y un buen estado de salud nos permite que nuestro organismo responda rápidamente y se elimine fácilmente la infección.
Claro, ¿no? Y empecemos a reincorporarnos y a realizar nuestras actividades. Ya hablamos de las bondades y cuándo se necesita utilizar un antibiótico, doctor, pero entonces ahora le quiero preguntar cuándo necesitamos evitarlo, o sea, no consumirlo porque puede generarnos algún daño. Bueno, o sea, debemos evitarlo siempre que no nos los dé el doctor. El antibiótico es que al mexicano le encanta la automedicación, sí. doctor. Hoy día ya no está indicada la automedicación y por eso pues, se ha reglamentado que los antibióticos se vendan exclusivamente con receta médica, como se hace en todas partes del mundo. Entonces, bueno, solamente cuando hay una indicación médica y por el tiempo que el médico lo prescriba. Aquí el uso de antibióticos, como lo señalaba, tiene riesgos de alterar nuestra flora intestinal o nuestra microbiota, ¿no? Y este quizás sea un punto interesante. Se usan con mucha frecuencia probióticos. Se ha demostrado, la evidencia nos dice, en niños particularmente son útiles y cuando se consumen antibióticos nos ayudan a proteger también nuestra microbiota, los gérmenes que viven y conviven con nosotros. Ahora, hablando de la microbiota, ¿no? Se requiere que esté en perfectas condiciones, pero ¿cómo la mantenemos? ¿Tiene algún, no sé, algo que podamos hacer para tenerla en buenas condiciones? Sí, digamos que sea la mejor microbiota, que no hay una que sea buena para todos y cada una tiene la suya propia, depende de una ingesta de variados alimentos, sobre todo fibras que son el alimento o la nutrición de las bacterias que viven con nosotros o de los gérmenes que viven con nosotros. Por eso ahora se venden los prebióticos, que son, digamos, que el insumo de estas gérmenes, pero bueno, eso los encontramos en las fibras, en una dieta balanceada, donde haya frutas, verduras, que incluya todo este tipo de alimentos, además de proteínas, ¿no? Claro, siempre tener una buena alimentación va a ayudar al buen funcionamiento de nuestro estómago. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Amigos, seguimos esperando sus preguntas y regresamos aquí a Salud para Todos. Predominio de causas virales. Del total de infecciones gastrointestinales en población infantil, el 80% son de origen viral, el 18% bacterianas y el 2% parasitarias. La gastroenteritis, ya sea causada por virus o bacterias, es una inflamación del estómago e intestinos que provoca diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre y malestar general. En la forma viral, el tratamiento se basa principalmente en rehidratación oral, reposo y una dieta ligera. Los medicamentos se enfocan en aliviar síntomas, como antieméticos o antipiréticos, siempre bajo indicación médica. En la gastroenteritis bacteriana, además de la rehidratación, en algunos casos se requieren antibióticos específicos dependiendo de la bacteria causante y siempre tras un diagnóstico profesional para evitar complicaciones y resistencia bacteriana. No tratar a tiempo la gastroenteritis puede derivar en deshidratación grave, alteraciones electrolíticas, daño intestinal e incluso comprometer órganos vitales, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con defensas bajas. La clave está en buscar atención médica ante síntomas intensos o persistentes y nunca automedicarse sin una evaluación adecuada, porque prevenir y tratar a tiempo puede salvar vidas. La salud es primero, salud para todos. La salud es primero. Entonces, bueno, miren, estamos hablando de gastroenteritis viral o bacteriana y, bueno, a ver, mire, quiero preguntarle, doctor, ¿es normal que queden molestias digestivas después de superar una infección?
Tu pregunta es muy interesante. Fíjate que se sabe, particularmente en las infecciones bacterianas, aunque ya también se ha visto con algunas infecciones virales como norovirus, que un 10% de aquellos que han presentado una infección grave pueden seguir con síntomas. Ya fueron tratados, recibieron antibióticos e incluso experimentaron una mejoría, pero después dices, doctor, sigo mal y me inflamo, como cualquier cosa y otra vez me da diarrea, algo irritante o algo a lo que soy quizás sensible. Necesitaré antibiótico otra vez y nos toca que ya un paciente ha recibido uno y otro ciclo de antibióticos cuando el diagnóstico puede ser diferente. Se sabe que un 10% de los individuos que han tenido una infección intestinal grave pueden desarrollar algo que se llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y el manejo es totalmente diferente, no se requieren antibióticos y se requieren medicamentos que ayudan a restablecer el funcionamiento intestinal adecuado. No más antibióticos. De hecho, cuando sumamos muchos antibióticos, tenemos riesgos entonces de otras infecciones que pueden ser incluso graves. Por eso, si ya se recibe un tratamiento de antibiótico y persisten algunos síntomas, sin duda hay que consultar a un médico porque a lo mejor ya el problema es un problema diferente. Y es algo diferente, ¿verdad? Y es Sí. que después estamos con remedios caseros o lo que nos recomendó la vecina o un pariente, etcétera, y podemos agravar el cuadro. Sí, es esto que la gente llama colitis, pero asociada al haber tenido una infección previa. Y el tratamiento no es antibióticos, es un tratamiento diferente. Es un tratamiento diferente, hay que poner muchísima atención. Vamos a darle salida a preguntas del público. Muchas gracias por participar con nosotros. Dice, doctor, me diagnosticaron gastroenteritis, ¿debo consumir abundantes líquidos aunque no tenga diarrea ni vómito? Bueno, aquí me queda la duda de por qué le diagnosticaron gastroenteritis, porque característicamente la gastroenteritis se manifiesta con diarrea, puede haber vómito o no, pero diarrea es casi siempre fundamental, porque si el cuadro es dolor abdominal, tendríamos que estudiar a un paciente de manera de una manera diferente, incluso con algunos estudios de imagen, para descartar otras causas de dolor abdominal que no necesariamente son gastroenteritis, ¿no? Bien, ahora dice, ¿qué estudios o laboratorios puedo realizar a mi hija, ya que siempre se enferma de diarrea, vómito y dolor y siempre le recetan trimetoprimal, sulfametoxaco y la última vez que le recetaron esto tuvo reacción? Bueno, el trimetoprim con sulfametoxazol es un antibiótico, es decir, seguramente le dieron este fármaco sospechando de alguna infección bacteriana. Es un fármaco que puede dar reacciones alérgicas o efectos adversos, como todos, y bueno, ya después de haber tenido reacciones alérgicas no se debe consumir nuevamente. Y yo creo que si después de una infección sigue con esos síntomas, sin duda tiene que visitar a un gastroenterólogo. A lo mejor ya no es una infección y no requiere más antibióticos, sino un tratamiento de fondo para otro problema como pudiera ser síndrome de intestino irritable o buscar si no existe otra causa. Hay muchas causas de diarrea que ya no le llamamos diarrea aguda, sino diarreas crónicas, ciertas deficiencias, otras enfermedades como la enfermedad celíaca y que necesitaríamos abordar de una manera diferente. Bien, tengo 22 años, he tenido dolor de estómago, gruñidos, náuseas y diarrea. Me dijeron que era gastroenteritis bacteriana, me mandaron antibiótico, lo tomé, pero no mejoré. Bueno, yo creo que también estamos en un caso muy semejante al anterior. Si ya toma antibiótico, seguramente la infección no es una infección bacteriana, puede ser otra cosa. O si es una infección bacteriana, a lo mejor el antibiótico, la selección de antibiótico en particular no fue la adecuada. La mayor parte de los gérmenes responden a antibióticos de amplio espectro. Entonces, sin duda, tendría mis cuestionamientos y creo que requiere una revisión exhaustiva. Sí, una revisión más
minuciosa, cada caso es particular, esto no lo podemos generalizar y entonces hay que tener mucho cuidado, como ya habíamos mencionado. Dice, llevo ya muchos días, entre paréntesis meses, con evacuaciones sueltas y de mal olor. ¿Esto es un síntoma? Bueno, por supuesto es un síntoma y se tiene que tratar. Cuando ya no estamos hablando del típico cuadro de gastroenteritis infecciosa que suele ser de una corta duración. Si bien hay infecciones que pueden durar tanto tiempo, ya cuando se trata de una diarrea crónica hay muchas posibles causas, no necesariamente infecciosas, y entonces sí se requieren estudios específicos. Sí, mejor. Doctor, me realicé un estudio y me dicen que tenía salmonela. ¿Cómo puede ser esto si nunca tuve síntomas? Que esa es una pregunta interesante. Con mucha frecuencia se solicitan algo que llamamos reacciones febriles. Ya no existe un gran valor de estos estudios y las reacciones febriles nos dicen no necesariamente que alguien tiene una salmonela, sino que probablemente estuvo expuesto en alguna época de su vida a esta infección y desarrolló anticuerpos, y hay títulos de anticuerpos. Es un estudio que ya hoy día generalmente no solicitamos. Cuando se solicitan hay que saber exactamente para qué y solo se solicitan en casos muy específicos, particularmente cuando hay fiebre. Entonces, en un individuo asintomático que le hacen reacciones febriles y sale positivo, no tiene ningún valor. Bien, ahora dice, doctor, ¿el olor de los gases pueden avisar sobre alguna enfermedad estomacal? Pueden avisar de diferentes cosas, obviamente tiene que ver también con el tipo de alimentación. O sea, el aroma de los gases puede ser diferente en individuos que consumen primordialmente vegetales que en los que consumen carne. Entonces, no necesariamente es una señal de enfermedad. Simplemente es una reacción química que está teniendo el estómago. Y también depende de la microbiota propia. Hay quienes tienen un tipo de gérmenes y otros, y hay algunos que generan más gas metano, por ejemplo, que tiene un aroma diferente que el CO2, que es... entonces, cada uno tiene hasta su marca. Ah, bien. Bueno, a ver, doctor, ¿qué señales indican que un paciente ya debe acudir, pero no a la consulta, sino directamente a urgencias a un hospital? Un paciente que evidentemente se ve fatigado, cansado, que puede no orinar ya o está orinando muy poco y muy concentrado, que tiene vómito persistente, sin duda debe de acudir a un hospital. Eso es lo más importante. Sí. Bien. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que debe tener un paciente en casa mientras está en recuperación? Porque también ahí venimos con los mitos y las realidades y que entonces un atole y un té, etcétera. Entonces, ¿qué son los cuidados que sí debemos tener? Bueno, medidas generales sin duda. O sea, hidratación es la medida número 1. El alimento es importante. Se sabe que continuar alimentándose estimula la inmunidad, o sea, la buena defensa del intestino. Y obviamente una dieta que esté exenta de irritantes y excesos como de grasas que hacen al intestino sentirse peor. Entonces le diríamos una dieta astringente, ¿no? Oiga, doctor, y es que justo es la siguiente pregunta que le quiero hacer acerca de los alimentos, porque pues sí, sabemos que irritantes no, grasas no, pero entonces siento que lo único que me viene a la cabeza es caldo de pollo. Y entonces mientras estamos en enfermedad, bueno, terminamos ya pues un poco cansados del caldo de pollo, doctor, esa es una realidad. En los hospitales todos nos cansamos del caldo de pollo. Sí, ¿verdad? Sí, pero el arroz, las galletas saladas, las galletas, incluso ciertas galletas nos ayudan a alimentarnos con pocos riesgos. Un sándwich puede... ¿Con pan integral o pan no, incluso tostado? con pan Gelatina. común. Gelatinas, por supuesto, pertenecen a la hidratación porque generalmente son más de contenido líquido. Una dieta, incluso puede haber carne, nada más que no llena de salsas magra, o condimentos. Y magra y además también a lo mejor asada, no frita, sí, ¿verdad? así con menos grasas o frita con poco aceite, ¿no? O sea, quizá no son medidas excepcionales,
pero sí cuidadosamente, pues estamos muy acostumbrados a comerlas con nuestras salsitas. Sí, claro, claro. Y fíjate que quizá no hablamos mucho de los alimentos con los que tenemos que tener cuidado, pero particularmente durante esta época de calor y de humedad, los gérmenes crecen muy fácilmente en salsas, en que las dejamos fuera del refrigerador. ¿Qué le parece si aquí nos detenemos? Perfecto. Y regresamos con ese importante tema, porque la dieta de miles de mexicanos pues son estos tacos en la calle con este tipo de salsas. Hacemos una pausa y volvemos. Los virus más comunes que causan gastroenteritis viral son el norovirus y el rotavirus. La gastroenteritis viral puede ser mortal en adultos mayores y personas con el sistema inmunitario comprometido. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de gastroenteritis viral o bacteriana con el doctor Colombo. A ver, doctor, estábamos en la pausa antes de irnos hablando de que en esta temporada de mucho calor, de humedad, la proliferación de las bacterias es pues más rápida y puede alojarse en estas salsas que comúnmente vemos, ¿no?, en los puestos de memelas, los tacos sudados, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, de entrada creo que comer en la calle no es tan recomendable. Claro. Aunque te confesaré que ya se me abrió el apetito cuando mencionaste las memelas y los tacos. Es que son tan sabrosas, doctor. Así es. Pues sin duda tenemos que tener cuidado en esta época más, y quizá podemos pasar ahí a cómo prevenir y bueno, tener cuidado con los alimentos, particularmente cosas crudas. Fíjate que hay algunas, incluso en los más finos restaurantes, te pueden preparar una ensalada César con huevo crudo, y el huevo crudo tiene sus riesgos, ¿no? Sí. Entonces, habría que ser cuidadosos. Obviamente, si tenemos salsas, pues el hecho de que estén refrigeradas o recién hechas es mucho mejor que aquellas que se dejan mucho tiempo a la intemperie y, bueno, se convierten en un caldo de cultivo para gérmenes, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener cuidado. En la vida moderna a veces es imposible no comer fuera porque sí, es ya difícil llegar a casa, pero bueno, sí tenemos que tener cuidado de pues seleccionar y ver que se prepare de la mejor manera. Claro, en la medida de lo posible. Obviamente el lavado de manos es fundamental y pues tener de esa manera podemos prevenir las infecciones. Refrigerar los alimentos. Con frecuencia compramos una pieza de pollo, la dejamos en el refrigerador y pensamos que después de varios días sigue estando igual de fresca, y no. Si tenía pequeños focos de gérmenes, sin duda puede estar ya contaminada. Entonces preferir conservarlas en el refrigerador y usarlas a la brevedad, no dejarlas muchos días, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, doctor, hablando de este tema, cuando tenemos infecciones en el estómago, yo recuerdo que el pediatra suspendíamos los lácteos. ¿Qué pasa con los lácteos en este sentido? Bueno, es una medida que puede ayudarnos de alguna forma porque hay, primero, gente que tiene cierta intolerancia a la lactosa. Y cuando está más sensible el intestino, se mueve más rápido, la leche a veces pasa sin ser digerida por nuestras enzimas y entonces las digieren los gérmenes que viven con nosotros y nos generan más gas y más diarrea. Entonces es una medida temporal que puede ser útil. Bien, ahora, ¿qué tan común es que se presenten recaídas o reinfecciones? Bueno, ¿queda con sensibilidad nuestro estómago? Quizás un poco de lo que hablábamos. Uno,
hay unos pacientes que ya no tienen la infección, pero su intestino quedó sensible por varios mecanismos, cambios en la microbiota, inflamación que dejó incluso las fibras nerviosas del intestino, que son las que rigen el movimiento, las sensaciones, las dejaron alteradas y eso requiere un tratamiento diferente. Reinfecciones, sí, claro, si estamos expuestos nuevamente a lo que consumimos que nos ocasionó la infección inicial. O sea, si seguimos comiendo ciertas cosas crudas, no adecuadamente lavadas, no bien preparadas, pues bueno, entonces tenemos el riesgo de reinfección. El que una infección no se resuelva puede suceder también, pudieran requerir antibióticos diferentes, son infecciones bacterianas, pero bueno, eso tiene que manejarlo un médico, un especialista. Sí. O sea, ahí ya no puede uno pensar en que se va a quitar o automedicarse, ¿no? No, eso necesitamos siempre, como le insistimos, acudir a la consulta médica. Oiga, doctor, vámonos al tema de la prevención. ¿Qué le parece? Yo creo que la medicina preventiva siempre será pues el mejor elemento, la mayor herramienta para erradicar cualquier tipo de problemática, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas que son o que pudieran ser más efectivas para evitar una gastroenteritis? Sin duda, lavado de manos y cuidado de alimentos. Digamos que de manera general eso es lo más importante y lo que está a la mano de todos. Bien, ahora, ¿el agua contaminada puede transmitir tanto la gastroenteritis viral como la bacteriana? Sí, por supuesto. Es hoy día bastante más raro que estén en las aguas que consumimos habitualmente. O sea, a menos que lo hagamos de recipientes estancados, alguien que va a un lago y puede tomar agua de ahí, o gente que ha tomado de estas botellitas de agua, tenemos gérmenes en la boca, y que la deja 2 días y piensa que como él la tomó, son mis propios gérmenes. No, porque ya fue un caldo de cultivo que ya no tiene la misma cantidad de gérmenes, tiene más, y eso es un dato importante, porque algunas personas cuando comieron lo mismo, unos se enferman y otros no, depende de qué pedazo me tocó, el que tenía más gérmenes que el que tenía menos, y los que tienen menos pues van a tener quizás síntomas más leves o simplemente nuestro propio organismo los elimina, pero en cambio el que le tocó la parte más afectada, pues con más gérmenes, le llamamos nosotros inóculo, pues desarrolla la infección. Entonces, tener cuidado con las aguas que están estancadas, que no están frescas. Doctor, y es que también es frecuente que tomamos agua, traemos una botella en el auto y ahí la dejamos. Y a lo mejor se nos olvida y entonces pasa 1 o 2 días, etcétera, y aquí dejé mi agua y me la tomo. Eso no, ¿verdad? No es recomendable. No es recomendable. De hecho, pues nuestra boca tiene una cantidad inmensa de gérmenes que ya son nuestra flora, pero cuando los dejamos sin movimiento, expuestos al calor, no, la cantidad es inmensamente mayor y entonces nos pueden ocasionar problemas. Justo eso, la exposición a las altas temperaturas es lo que había escuchado. Voy a investigar y ya se los cuento. A ver, doctor, ¿las vacunas contra rotavirus protegen solo a los pequeños o también a los adultos? Las guías señalan que están indicadas para niños específicamente. Entonces, los adultos, ¿y por qué los niños? Porque pues tienen menos defensas, menos posibilidades de protegerse a sí mismos. La lactancia materna ayuda, nos da inmunidad. Esos anticuerpos. Sí, y en general en adultos no requerimos la vacuna y nuestro organismo generalmente eliminaría el virus. Bien, ahora, doctor, ¿es cierto que algunos virus y bacterias de la gastroenteritis pueden causar complicaciones en otros órganos? Claro, por ejemplo, alguien que presenta deshidratación severa, el riñón sufre, puede haber algo que le llamamos insuficiencia renal aguda, secundaria a deshidratación. Sí, por supuesto, eso es una complicación grave y requiere hidratación ya no solo oral, sino también a través de vía intravenosa.
Doctor, ¿el cambio de clima tiene algún impacto, ¿no? O de clima o las estaciones. Sí, sin duda. Así como las infecciones respiratorias se presentan más en época invernal, las infecciones gastrointestinales se presentan más en la época de primavera, verano, donde hay más calor. Todo crece, las plantas crecen, los árboles crecen, todo reverdece, los gérmenes crecen. Entonces, es una época de más reproducción de gérmenes y por lo tanto en los alimentos podemos encontrar más gérmenes, sin duda. Sí, entonces ahí necesitamos pues tomar la debida atención. Doctor Aurelio López Colombo, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y sobre todo que nos haya dado esta explicación pues tan cercana que le podemos entender y sobre todo que podemos prevenir. No, pues muchísimas gracias a ti y estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu público. En pantalla estuvieron apareciendo los datos del doctor López Colombo. Que tenga muy buen día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Gracias.